Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esta es la entrevista de apoyo número 1. Esta entrevista está dirigida a Marta de Ríos. Marta de Ríos es mi tía por parte de mi mamá. Ella es la segunda de las mujeres, es la segunda. Respecto a la posición de entre todos los hijos de mi tita, ella es la tercera, ella es la de la mitad. Eh, Mi tía Marta tiene 2 hijos y pues actualmente vive sola. Respecto a las preguntas, hice lo mismo que hice con mi personaje principal, fueron una serie de preguntas y bueno, voy a hacer pregunta y respuesta. La pregunta número 1 dice, ¿tienes algún recuerdo de tu infancia que sientas que marcó de forma significativa la perspectiva de tu vida en la adultez? ¿Puedes contármelo? Ella responde, sí. El rigor de la autoridad, creo que fue excesiva, pero me dio bases para mi vida futura, para dar reglas, pero sin rayar en el autoritarismo. Creo que respecto a mi mamá, pues son como 7, entre un lapso de 7 a 9 años de diferencia entre mis tíos y mi mamá. Entonces, claro, a mi mamá le tocó algo muy diferente a lo que le tocó a mis tíos, porque son mayor que ella y pues casi todos son seguidos. Entonces, pues claro, es muy diferente como ellos criaron a ellos a como criaron a mi mamá. Entonces, yo creo que podemos mencionar mucho el hecho de que fueron muy rígidos, demasiado con ellos, y eso los marcó bastante. Pregunta número 2 dice, respecto a tu niñez, entre los 5 años y los 8 años, ¿cómo te divertías? Te decía, teníamos muchas formas de divertirnos. Una de ellas era en el campo. Como vivían en fincas, tenían más accesibilidad a jugar por esos lados. Pregunta 3. ¿Eran tus juegos lúdicos o recreativos? Entonces mi tía responde que simplemente eran juegos recreativos. Como casi la mayoría de los niños, siempre es recreativo. Pregunta 4. ¿Jugabas en solitario o en compañía? Puedes mencionar algunos de ellos, quiénes eran y qué relación tenían contigo. Mi tía dice que jugaba con los hermanos, o sea, con mi tío Jorge, con mi tía Liria, con mi tío Bernay y con mis tíos por parte de papito, o sea, los tíos de ella y tíos abuelos míos. Pregunta número 5. ¿Tuviste la oportunidad de jugar con tus hermanos? Ella respondió que sí, pues ya la pregunta anterior nos dice. Pregunta 6. ¿Recuerdas de casualidad si tuviste la oportunidad de jugar con alguno de tus padres? Ella dice que sí, al principio era más fácil para ellos, porque pues mi tita estaba pues recién empezando a lo de tener pues hijos y cuidarlos, entonces mi abuelo se encargaba, pues papito se encargaba de trabajar y ella de cuidar a mis tíos antes de que naciera mi mamá y empezaron como pues a separarse. Entonces claro, ya mi tita no tenía la forma de jugar con mi mamá. Pregunta número 7. ¿Te hubiese gustado poder jugar con alguno de ellos? Y ella respondió que sí. Pues a pesar de que sí puedo jugar con ellos, pues me hubiese gustado como continuar. Que fuera más constante. Pregunta número 8. ¿Tuviste la oportunidad de tener los juegos de moda de tu época? Sí, no y dime la razón. Entonces ella dijo que no porque o sea, la situación económica era más complicada y pues tenían que organizarse con prioridades. Pregunta número 9. ¿Qué te hubiese gustado cambiar de tu infancia? Ella dice que cambiar la relación con mis padres. Eso tiene mucho que ver de que creo que ninguno de mis tíos o mi mamá tuvo una buena relación con respecto a mi tita y mi papito. O sea, pues porque había muchas peleas o cosas así. Entonces yo creo que eso los marcó bastante para que no fueran así con 2 hijos. Pregunta número 10. Cuando piensas en tu infancia y en la forma en la que te divertías, ¿sientes que fue una sana vivencia? Ella dice que sí lo fue.
Pregunta número 11. ¿Te gustaría que tus futuros nietos se divirtieran de la manera que tú lo hacías? Y respondió, claro que sí, me encantaría. Pregunta número 12. ¿Crees que como padre diste las herramientas lúdicas suficientes para que tus hijos se divirtieran de forma sana y especial? Ella dice, creo haberlo hecho. La relación con los hijos fue mediática, porque pues la persona con la cual los tuvo y pues estuvo relacionado mucho tiempo era un padre muy complicado. Y como esposo un poco más. Pero pues ella trató de hacer lo suficiente y pues la verdad siempre hubo muestra de aquello. Pregunta número 13. ¿Qué te gustaría aportarles a tus futuros nietos respecto a su crecimiento social y motriz? Ella dice, a utilizar las herramientas que tengan a la mano para divertirse de una manera sana y feliz. Yo creo que respecto a mi tía, o sea, a mi tía Marta, a mi tío Ferney y a mi tía Liria, que son los mayores, o en la mitad mayores, sí les fue duro en cuestión de cómo adaptarse respecto a los papás, ¿no? Y pues a las oportunidades porque económicamente no estaban pues muy bien. Pero yo siento que por más de que pasaron cosas, la verdad fueron niños muy felices por lo que me cuentan. Muchas gracias. Hola, buenas. Esta es la entrevista número 2 de las entrevistas de apoyo. Esta entrevista va dirigida a Luis Ferney Ríos. Luis Ferney Ríos es mi tío, es el segundo, o sea, en la posición de todos los hermanos, él es el segundo, pero respecto a los hombres es el primero. Mi tío es un ser muy especial, la verdad. Respecto a cómo se hizo la entrevista, de la misma manera que se han hecho las dos anteriores. Así que volveremos a la tónica de pregunta y respuesta. Para la primera pregunta, ¿tienes algún recuerdo de tu infancia que sientas que marcó de forma significativa la perspectiva de tu vida en la adultez? ¿Puedes contármelo? Mi tío responde, no creo recordar ninguna. Creo que de pues, todas las respuestas, la mayoría son como respecto a lo social. Sí tiene recuerdos respecto a los amigos, a lo que hacía en el colegio, o su vida adulta, o las travesuras de niños, pero respecto a la relación que había dentro del núcleo familiar, casi no tiene recuerdos o no le gusta mencionar sobre eso. Pregunta 2. Respecto a tu niñez, entre los 5 años y los 8 años, ¿cómo te divertías? Él responde, jugando en el campo y en los potreros. Como me había dicho en anterioridad, como vivían en fincas, tenían más acceso a estos lugares. Pregunta número 3. ¿Eran tus juegos lúdicos o recreativos? Él responde, más que nada, recreativos. Se centraba mucho en divertirse, ¿sí? Pregunta número 4. ¿Jugabas en solitario o en compañía? Puedes mencionar algunos de ellos, quiénes eran y qué relación tenían contigo. Él decía que en compañía de muchos amigos, que especialmente Guillermo y Leonel. Solamente eran compañeros de escuela, pero pues como que marcó bastante y pues crecieron hasta que se fueron adolescentes y se separaron, siempre estuvieron juntos, por lo que me acuerdo que cuentan. Pregunta número 5. ¿Tuviste la oportunidad de jugar con tus hermanos? Él dice sí, todo el tiempo. Como digo, era más fácil jugar entre ellos Marta, Aliria y Ferney. Pregunta número 6. ¿Recuerdas de casualidad si tuviste la oportunidad de jugar con alguno de tus padres? Él dice, no lo recuerdo. Como había dicho, la cuestión de los recuerdos respecto a mis papitos, para él es como no tengo recuerdos, probablemente sí se acuerda, pero es como un tema de incomodidad para él. Pregunta número 7. ¿Te hubiese gustado poder haber jugado con ellos o al menos con alguno? Él responde, desde luego que me hubiera gustado. Probablemente nunca pasó con él, tal vez porque era hombre o el hecho de que era muy diferente a cómo jugar con las niñas respecto al pensamiento de esa época, ¿no? Actualmente no pasa eso.
Pregunta número 8. ¿Tuviste la oportunidad de tener los juguetes de moda de tu época, sí o no? Y dime las razones. Él responde no, por la falta de dinero. Habíamos dicho que la parte económica pues de ellos era un poco complicada. La pregunta número 9 dice, ¿qué te hubiese gustado cambiar de tu infancia? Y él dice, cree que nada. Respecto a... Él dice que, o sea, al pasado, él es el pasado. Ya, y eso es lo que ayudó a formar el hombre que es actualmente. Pregunta número 10. Cuando piensas en tu infancia y en la forma en la que te divertías, ¿sientes que fue una sana vivencia? Él responde, desde luego, la fue muy sana y muy divertida. Pregunta número 11. ¿Te gustaría que tus futuros nietos se diviertan de manera de la que tú lo hacías? Sí, sin lugar a dudas, responde él. Pregunta número 12 dice, ¿crees que como padre diste las herramientas lúdicas suficientes para que tus hijos se divirtieran de forma sana y especial? Él dice, quiero creer que lo hice. Pregunta número 13. ¿Qué te gustaría aportarles a tus futuros nietos respecto a su crecimiento social y motriz? Honestidad y respeto por la vida. Respecto a la pregunta número 12 y 13, digamos que él dice, en la pregunta número 12 responde, quiero creer que lo hice, porque cuando él se fue de la casa joven, él pues se fue para otro lugar, lejos del pueblo en el que vivían, y pues allí pues tuvo hijos a temprana edad, y pues no estuvo como padre como tal, no estuvo muy presente porque él iba y venía. Entonces él dice que son esas cosas que se arrepiente del hecho de no haber estado físicamente presente para sus hijos, pero económicamente, si necesitaban un consejo, ese tipo de cosas, siempre lo estuvo. Si lo llamaban, si lo necesitaban, ese tipo de cosas, sí estaba. Pero pues no, como son, yo tengo muchos primos respecto a que tienen diferentes madres. ¿Sí? Los mayores son de una mujer. eh, eh, los de la mitad, una tiene una mamá, mi otro primo tiene otra mamá. Y la última mujer, pues es la mamá de mis dos primos, que pues con ella, perdón, sí se quedó. Y pues fue mucho la diferencia para Javier y para Jorge Esteban, que son los últimos, haber crecido con mamá y papá, pero no siempre porque mi tío estuvo mucho tiempo en España. Entonces él siente que no hizo lo suficiente como papá físico, porque era un papá presente pero ausente. Estaba para regañarlos, para aconsejarlos, para muchas cosas, pero no el hecho de hijo juguemos, hijo tal cosa, y él dice que probablemente de eso sí se arrepienta, pero trata de mejorar eso con sus hijos ya grandes y con sus nietos. Y pues la verdad lo ha hecho muy bien, porque todos los nietos lo aman y lo adoran. Y la verdad es un ser muy especial. Muchas gracias. Bueno, muy buenas. Esta es la entrevista número 3 de las entrevistas de apoyo. Esta entrevista está dirigida a María Inés Espinosa de Ríos. María Inés Espinosa es mi mamita, la mamá de Yolanda, Luis, Ferney y Marta. También pues, es la mamá de Aliria y Jorge. La entrevista con mamita es más diferente porque pues no hubo preguntas de por medio, pero sí en una llamada pues me contó lo suficiente como para poder venir a contar quién fue mamita, y qué hizo respecto a los hijos y a cómo les enseñó a divertirse. Ok, mamita se casó muy joven. No, la casaron muy joven, en una época donde pues pasaba muy fácil esa situación. Su primer hijo fue mi tía Liria, la tuvo a los 16 años. Entonces a partir de ahí pues se volvió una mamá muy joven, trató de hacer lo suficiente para sus hijos. Y pues como dije, mis 4 tíos son los más seguidos, ¿sí? Primero está Blanca Liria, que es la primera, ella es la mayor.
Elena tuvo a los 16 años. Luego, unos 2 años, casi los 2 años, nació Luis Ferney, mi tío, luego como a los 17, 18 años. Con mi tía Marta, la tuvo a los 20 más o menos, casi todos se llevan 2 años. Luego a los 23 más o menos, tuvo a mi tío Jorge Eliezer. Y ya aproximadamente casi a los 30 años tuvo a mi mamá. Entonces, claro, fue mucho la diferencia respecto a cómo crear los hijos. Ella cuenta que pues cuando empezó él era muy complicado y pues a pesar de que pues estaba asustado y eso, pues trató de ser la mejor mamá que pudo. Papito también llevaba muchas cosas, él estaba muy emocionado, pues la diferencia de edad era mucha porque Papito ya tenía 22 años más o menos cuando se casó con mi tita. Pues mamita tenía 15 años cuando se casaron. Y pues ella cuenta que a medida que pues empezaron a crecer los niños, pues era complicado ponerle cuidados a todos. Pues entonces que ella les enseñó como a jugar en el campo, que fueran a correr, que los colocaba a recoger fruticas, que para que le trajeran, a veces se iba con ellos a ponerles cuidado. Y ella dice que pues estaba y no estaba presente. O sea, sí les colocaba cuidado, pero no era como muy centrada en de, ay, voy a jugar con mis hijos. No, porque pues tenía que ocuparse de la finca mientras papito trabajaba. Luego comenzaron a tener trabajadores, entonces ya tenía que encargarse. Y pues en perspectiva ella dice que ella los crió de forma muy sana, de que no fueran a robar cosas o que se metieran en lugares que no debían, o que fueran agresivos o que respetaran a otras personas. Bueno, ella dice que trató de educarlos muy bien respecto a cómo se querían divertir, ¿no? Porque sabemos que a veces hay niños muy traviesos, pero es por la curiosidad, ¿no? Entonces sí les da la libertad de expresarse, de, de andar, de que fueran a jugar, trató de darle lo mejor que podía. Pues no pudo trabajar allá, está muy grande. Pero pues lo que cuentan, más que todos los mayores, ¿no? Los mayores dicen que pues cuando lo que se acuerdan de chiquitos, sí, mamita jugaba con ellos o les colocaba música. Entonces cuando ella menciona eso, o sea, uno como nieto dice, bueno, hay cosas que sí se parecen a lo que mi tita hacía con uno como nieta o como ellos con los hijos. Yo creo que hay cosas que le causaron como traumas a mi tita respecto a las herramientas que le daba para jugar a los niños, que pues a mis tíos, ¿no? Y a mi mamá, que eran juguetes y cosas así, le fue más complicado, ¿no? Más que todo para los mayores. Para la menor, o sea, para mi mamá, obviamente sí ya tenía la forma y le daba cosas, que vestiditos, que muñequitas, que tal cosa. Pero para mi mamá, pues ya, mi mamá ya estaba, o sea, estaba pequeña, pero no tan pequeña como para esas cosas ya. Entonces, pues fue muy diferente. Pero uno como nieto, ella sí trató muchas veces y casi la mayoría de veces ella nos daba juguetes, que muñecas, que carritos, quiere tal cosa. Entonces, ella trató de sanar esas cosas que no pudo hacer con los hijos, con nosotros, con los nietos. Y pues, la verdad, hizo un buen trabajo respecto a las herramientas que tenía en el momento. Muchas gracias.